hermanos, para ofrendar y diezmar. Y vamos a invitar a nuestro hermano Sebastián Rodríguez esta mañana, el asistente pastoral. Pues no mencioné esto en el primer servicio, pero él va a estar predicando Dios mediante una vez al mes. Entonces oremos por él, que Dios siga dándole crecimiento como predicador y como hermano en la fe, ¿verdad? Y pues siempre es un gozo escuchar la palabra de Dios y ver lo que el Señor tiene para nosotros como iglesia esta mañana. Familia, buenos días. Buenos días. Eso, con ánimo, con alegría, ¿cierto? Bueno, antes de comenzar el sermón como tal, quería solo dar un pequeño reporte de nuestra ausencia en la iglesia. Pues estuvimos haciendo una gira, ¿cierto? Recaudando fondos como misioneros para pues poder servir en la iglesia local, al menos tiempo parcial, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes de nosotros, que nos escribían, que estuvieron orando por nosotros. Y bueno, pues también muy agradecidos, Kathleen y yo, por esta casa, ¿cierto? Impacto Bíblico, por abrirnos las puertas y ser parte de este equipo pastoral es algo maravilloso. Así que gracias por eso. Muchas saludes de la iglesia en Bogotá, en Renacer. Y bueno, pues ya estamos aquí ya tiempo completo, sirviendo. Y bueno, estamos a su disposición. Kathleen ha estado, bueno, Ian Marcos ha estado creciendo bastante. Entonces, si la ven un poquito decaída, bueno, es por el tema de salud, pero estamos bien, en nuestro matrimonio estamos muy bendecidos, creciendo, y espiritualmente también estamos bien. Así que creo que hace parte de la transparencia, ¿no? Con la iglesia. Bueno, entonces oremos y comenzamos con nuestro sermón. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios, porque es la luz, Señor, que guía nuestro camino. Te rogamos que sea tu palabra transmitida, Señor, que no sean mis pensamientos ni lo que yo considere, sino lo que está allí plasmado, Señor, en las páginas de las Escrituras, Padre. Te lo rogamos. Guíanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título del sermón de esta mañana es Poder político, lealtad y la gloria de Dios. Y es casi imposible dejar de pensar en imágenes, personajes, colores, discursos cuando hablamos de política, ¿cierto? Dirá, ¿y ahora con qué se metió este muchacho? Pero la verdad, querida familia y oyentes, es que la palabra política es una palabra muy representativa. Es una palabra con un significado muy especial. Es una palabra que lastimosamente ha sido deformada y transformada en algo que no es. Y no es ningún secreto que esa palabra raya en nuestras mentes por todo lo que ha sucedido en Colombia y en muchos países, ¿no? En un sentido más puro, la palabra política tiene que ver con dar orientación, dar una directriz, como darle rumbo a algo. Tiene que ver también con dirección, administración y gerencia. También se podría decir que es un ministerio. Un ministerio es tener una ocupación o una misión. Y en el pasaje que leeremos a continuación, vamos a ver cómo Dios, el Santo de Israel, es un Dios comprometido con su gloria, con su buen nombre, y que además es un Dios soberano que está edificando su reino con una política, óigase bien, una política sin mancha y una política pura. Es decir, construyendo un gobierno perfecto de verdadera estabilidad, fidelidad, justicia y amor. Y es bueno mencionar antes de leer el texto lo que ha estado pasando hasta el momento. Tenemos la profecía de Isaías con sus detalles y escenas, ¿cierto? De castigo, es decir, juicio, pero también de redención, de liberación y de salvación. Los dos capítulos anteriores que predicó el pastor Jonathan la semana pasada hablan de esa dinámica, ¿se acuerdan? Por un lado, juicio contra las naciones, pero también un futuro glorioso del pueblo de Dios.
De los capítulos 1 al 35, entonces el autor, Isaías, empieza a hablar, o mejor dicho, está hablando de la rebeldía de Jerusalén y del juicio que vendrá. Pero casi simultáneamente también está hablando del mensaje de esperanza. Es un contraste bien interesante, ¿no les parece? Donde el profeta habla de que Dios va a ejercer su justicia. Pero por otro lado, también la salvación de personas entre las naciones y del mismo Israel. Y a este punto del camino, aquí en los capítulos 36 y 37 de Isaías, hay como una especie de viraje, una transición en la dirección del mensaje de Isaías. Porque es aquí, hermanos, donde se comienzan a cumplir las profecías de una manera práctica y real para Judá. Dios ha anunciado por medio del profeta que está muy indignado por la desobediencia de su pueblo, el pueblo que había escogido para que comunicara su gloria. Como hemos visto, como comenzó la serie de Isaías, recuerden, al principio del libro decía Dios: harto estoy de holocaustos de carneros, no traigáis más vuestras vanas ofrendas. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos. Quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Y la advertencia era clara. Por cuanto no han amado sus mandamientos, otras naciones vendrían a destruirlos. Entonces, llegamos al capítulo 36 de Isaías y está reinando en Judá el rey Ezequías. Recuerden que para esa época el reino estaba dividido. Israel por el lado norte y Judá por el lado sur. Israel, el reino del norte, ya había sido invadido por el imperio asirio. Ahora la amenaza estaba para la gente de Judá. Y estos dos capítulos, el 36 y el 37, entonces nos cuentan lo que sucedió cuando los asirios intentaron invadir Judá. Vamos a ver la reacción de Ezequías, pero lo más importante, vamos a ver la reacción de Dios, que como lo nombra el texto, Él es el Santo de Israel. Entonces vamos a estar leyendo los capítulos 36 y 37. Y ya que este pasaje abarca 2 capítulos, vamos a leer los versículos más relevantes para entender la historia que nos narra aquí Isaías. Y como esta es una predicación de la palabra de Dios, pues vamos a invertir unos buenos minutos leyendo la palabra de Dios. Entonces yo les voy diciendo en qué versículo vamos, ¿vale? Entonces ubiquen ahí Isaías capítulo 36 y voy a hacer un paréntesis pequeñito. Yo les animo, les exhorto a que traigan su Biblia física. Y que si no tienen una, compre una. Yo tengo una súper chiquitica que me cabe en la mano. La cargo a todo lado. Porque a veces es difícil en el celular como visualizar, como comparar, mirar. Entonces, cómprese una biblecita, tráigala, no sé, resaltadores, todo eso es importante, ¿vale? Cierro paréntesis. Listo, entonces capítulo 36, versículo 1. Y aconteció que en el año 14 del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén al Rabsaces con un gran ejército contra el rey Ezequías. Versículo 4. Y el Rabsaces le dijo: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey, rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Yo digo, tu consejo y poderío para la guerra solo son palabras vacías. Ahora pues, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? He aquí, tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Versículo 8. Ahora pues, te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. Versículo 14. Así dice el rey: que no os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar,
ni que Ezequías os haga confiar en el Señor diciendo, ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Cuidado, no sea, versículo 18. Cuidado, no sea que Ezequías os engañe diciendo, el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Versículo 20. ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Vamos al capítulo 37, el versículo 1. Y sucedió que cuando oyó esto el rey Ezequías rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Versículo 3. Y ellos le dijeron, así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están por nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios oirá las palabras del Rabsacés, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, éste les dijo, así diréis a vuestro señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí, pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Versículo 15. Y Ezequías oró al Señor diciendo, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado todas las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Por eso los han destruido. Versículo 20. Y ahora, Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Versículo 23. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos? Contra el Santo de Israel. Versículo 33. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria, él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Saresaer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Tremenda historia, ¿cierto? Hermanos, mi mensaje para ustedes, querida familia, es: tenemos un desafío de escoger entre la lealtad a los hombres o la lealtad a Dios. Tenemos un desafío de escoger entre la lealtad a los hombres o la lealtad a Dios. Porque el Dios verdadero, el Santo de Israel, no es como los otros dioses. Es un Dios real que libera y es soberano. Por eso, amigos, familia, tenemos un desafío de escoger entre la lealtad a los hombres o la lealtad a Dios.
Y la manera en que vamos a entender mejor este mensaje es a través de tres ofertas de deslealtad y tres desafíos por la lealtad. Y las ofertas de deslealtad y los desafíos por la lealtad son, vamos a ver, la oferta de confiar en los hombres. Recuerden, las ofertas son las malas y los desafíos son los buenos. Entonces, la oferta de confiar en los hombres. Y vamos a ver el desafío hacia el arrepentimiento y la fe. Vamos a ver un segundo oferta, que es la oferta de rendirnos ante las amenazas. Pero también vamos a ver el desafío de orar y la respuesta de Dios. Y como tercero vamos a ver la oferta de la arrogancia. Y vamos a ver también el desafío de abrazar la libertad en Dios. Entonces recuerden, hay unas ofertas malvadas y hay unos desafíos. ¿Okay? Comencemos entonces con la primera oferta de deslealtad y es la oferta por confiar en los hombres. Recuerden que el pasaje comienza con Asiria en una campaña para tomar las ciudades de Judá. El rey de Asiria envía a un comandante militar, el Rabsacés, con un ejército grande para enfrentar al rey Ezequías. Nomás ese nombre dice mucho, ¿no? Es como un título, el Rabsacés, ¿cierto? Bueno, yo no sé si aquí hay algún militar o si alguien recuerda alguna experiencia con algún militar. Bueno, la verdad es que hablar de el hablado de un militar es fuerte, ¿cierto? Y no se podría considerar muy amable, que digamos, ¿no? O sea, no es venga así, no. Por ejemplo, cuando me reclutaron en el ejército, eso fue muy chistoso porque yo tenía una flauta traversa y literalmente era como un David tratando de agradar a mis superiores, ¿verdad? Soldado Rodríguez, toca esa flauta, a ver. Y se burlaban de mí, complicado. Y yo no sabía dónde esconder esa flauta porque no, mejor dicho, son complicados. Y lo que estaba pasando aquí era algo similar. Imagínense un militar así rudo, cuestionando y tratando de humillar a Ezequías. Miren el versículo 4 del capítulo 36. Y el Rabsacés le dijo, o sea, el líder militar, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Aquí tenemos a un personaje de la historia de Judá particular, el rey Ezequías, ¿cierto? Un gobernante que en medio de un trastorno moral y político decidió confiar en Dios, aún sabiendo que un imperio mucho más poderoso que él, militarmente, le estaba pidiendo que se rindiera. Miren los versículos 8 y 9 del capítulo 36. Le dijo el Rabsacés a Ezequías, ahora pues te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. ¿Cómo pues puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo? Podemos notar aquí entonces la reputación que Judá tenía de confiar en Egipto y la alianza que tuvo con esa nación. Y seguramente el texto está diciendo eso por lo que había pasado antes con los reyes. Pero ya a esa altura del camino ellos sabían que Egipto era una caña quebrada. O sea, en otras palabras, era una nación totalmente incapaz de proteger a Judá. Y lo que sabemos del rey Ezequías es que fue un gobernante piadoso, al menos en buena parte de su reinado. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, no lo busquen, es un pasaje paralelo, pero en Segunda de Reyes 18 dice acerca del rey Ezequías que él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera, que eran altares a dioses paganos. Dice también que él confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces, aquí conectamos nuestro primer desafío. El desafío que tenemos por delante es ir en contra de la oferta de los hombres y es el desafío hacia el arrepentimiento y la fe. Desafío hacia el arrepentimiento y la fe. Hermanos, nosotros no somos totalmente diferentes al pueblo de Judá, ¿saben?
Y por la revelación que hemos recibido de las Escrituras, sabemos que nosotros hacemos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos un compromiso con nuestro Dios. Miren la respuesta de Ezequías al enterarse de la invasión, en el versículo 1 del capítulo 37. Y sucedió que cuando oyó esto el rey Ezequías, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. La indignación por el pecado de Judá se tradujo en un profundo lamento por parte de su mayor líder en ese momento, que era Ezequías. Cubrirse de cilicio era una costumbre en esa época. El cilicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra negra, ¿sí? Y se lo ponían encima y era sumamente incómodo. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo respondemos cuando alguien ofende a Dios? Pero aún más, si somos nosotros los que ofendemos a Dios, ¿qué es lo primero que hacemos cuando hemos ofendido a Dios? ¿Es huir o humillarnos y arrepentirnos? ¿Qué tan arrepentidos estamos cuando hemos fracasado en nuestra vida espiritual? Cuando pecamos, lo más común es alejarnos de Dios y empezar a tomar decisiones sin sentido o a tomar decisiones sin calma. Ya no venimos a la iglesia, ¿cierto? Pero el desafío que nos propone el texto aquí es hacer una pausa, meditar y lamentarnos. Muchos piensan que lamentarse está mal, que eso nos hace personas negativas y vulnerables. Pero eso no es cierto, familia. A veces hay que estar tristes, sobre todo cuando hemos pecado y debemos arrepentirnos. Miren cómo lo dice el versículo 3 del capítulo 37. Y ellos le dijeron, así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están por nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Con esa frase Ezequías admite que las estrategias humanas en tiempos de crisis son totalmente inútiles. Hay una profunda lamentación. Entonces, familia, recuerden, ante la tentación de la oferta del mundo a confiar en los hombres y a desconfiar de Dios, nuestro desafío es más bien hacia el arrepentimiento y la fe en Dios. Entonces pasemos a la segunda oferta malvada y al segundo desafío. La segunda oferta malvada es la oferta de rendirnos ante las amenazas de quienes nos persiguen. La oferta de rendirnos ante las amenazas de quienes nos persiguen. Fíjense en la rudeza con que el Rabsaces, o sea, el líder militar de parte de Asiria, habla en el versículo 10, ahí del capítulo 37. Dice ese líder militar, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo. ¿Y serás tú librado? ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Hermanos, Satanás y el mundo son expertos en tentarnos y seducirnos para que tengamos miedo y pavor frente a lo que pueda venir por ser seguidores de Cristo. Es más, cada día nos tienta a perder todo lo que tenemos si continuamos confiando en Dios. El mundo nos tienta a perder nuestro confort por querer seguir los caminos de Dios. El mundo nos mantiene diciendo todo el tiempo que veamos todo lo que le ha pasado a los que han intentado vivir como cristianos. Y nos dice, ¿serás tú librado? ¿Serás tú librado? ¿Acaso el tal Jesús te puede dar ropa, comida, pagar tus deudas y darte placer? ¿Acaso el tal Jesús puede darte eso? Por eso aquí tenemos nuestro segundo desafío. Y el desafío que tenemos es de orar en fidelidad y esperar la respuesta de Dios. El desafío que tenemos es de orar en fidelidad y esperar la respuesta de Dios. ¿Cuántos de nosotros diríamos que frente a la oposición, las amenazas y las ofertas malvadas, lo primero que haríamos sería orar? Eso fue lo que hizo Ezequías. Miren ahí el versículo 15 del capítulo 37. La primera frase, una frase corta pero sustanciosa, dice, y Ezequías oró al Señor. Y Ezequías oró al Señor.
Cuando te dicen que te van a despedir de tu trabajo, pero que no compartes prácticas deshonestas, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Serle fiel a Dios, quien te creó, o serle fiel a tu trabajo? ¿Acudir a Dios en oración es una prioridad en tu vida? Cuando has sido diligente buscando trabajo y no lo hayas, ¿oras de corazón y de verdad a Dios? ¿Oras con una mente informada acerca de lo que Dios es y significa para ti? Cuando no obtienes lo que deseas, ¿oras? Y entiéndase la oración no como el acto litúrgico de poner las manitas en forma correcta y cerrar los ojos. No, familia, la oración es una actitud que viene de una dependencia del Señor absoluta y completa. La oración no es una posición en sí. La oración es pedir auxilio, reconociendo que el único que nos puede sacar del hoyo es Dios. Miren un ejemplo de una oración. Escuchen la oración de Ezequías, versículo 15, en adelante. Versículo 15 del 37. Y Ezequías oró al Señor diciendo: Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira, escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado todas las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. ¿Qué tal esa oración? Tremenda, ¿no? ¿Por qué esta oración es tan relevante? Entendamos que el pueblo de Judá merecía castigo por alejarse de Dios. Eso no era ningún secreto para Ezequías, ni para Isaías, ni para nadie que vivía en esa época. Ezequías había hecho muchas cosas a los ojos de Dios, pero eso no quitaba el castigo que ese pueblo merecía. Eso lo dice en 2 de Reyes 17, no lo busquen. Dice que tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Y nos preguntábamos por qué esta oración es tan relevante. Familia, porque el nombre de Dios estaba siendo expuesto y Él va a castigar a todo aquel que insulte su nombre. El versículo 35 declara esto contra Siria. Leamos desde el 34, versículo 34 del capítulo 37. Por el camino que vino, por él se volverá y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Hermanos, la razón por la que Dios respondería a la oración de Ezequías y también respondería a nuestra oración, y estamos hablando de una oración centrada en Dios, ¿no? Es porque Dios es fiel a la promesa hecha a David y su compromiso de defender su propia gloria. Preservar la genealogía de David era proteger la línea de Jesús y por tanto llevar a cabo la obra perfecta de salvación para la gloria de Dios. Mis hermanos, Dios está comprometido con su gloria porque Él es el estándar más alto de bondad y perfección que puede haber. Y cuando existan injurias a su nombre, Él debe defender la verdad y castigar a los culpables. De hecho, esto nos enseña a orar de una manera centrada en Dios y centrada en el Evangelio y no tanto en nosotros mismos. Pero bueno, hasta aquí entonces recordemos lo que hemos visto. 2 ofertas malvadas de deslealtad y 2 desafíos hacia la lealtad a Dios. Entonces, recuerden, la primera oferta que nos presentó el mundo es confiar en los hombres, cuando Sennacherib confronta la confianza en Dios de Ezequías. Pero está la parte buena, que tenemos un desafío hacia el arrepentimiento y la fe. También vimos la oferta a rendirnos ante las amenazas.
¿cierto? Cuando Sennacherib nuevamente confronta la confianza de Ezequías. Y vimos el desafío de orar y esperar la respuesta de Dios, ¿cierto? La respuesta de Dios a la oración por amor a su nombre. Y entonces, como tercero y último, vamos a ver la oferta de la arrogancia. La oferta de la arrogancia. Los versículos 24 y 25 del capítulo 37 leemos ahí, hablando del imperio asirio, versículo 24 y 25. Por mano de tus siervos has injuriado al Señor y has dicho, es decir, Asiria, con mis numerosos carros yo subí a las cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano, y corté sus altos cedros y sus mejores cipreses. Iré a su más alta cima, a su más frondoso bosque. Eso es lo que decía Asiria, ¿no? Es una manera poética en que está allí. Asiria decía, yo cavé pozos y bebí aguas, y sequé con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. Lo que encontramos aquí, familia, es una expresión de superioridad y orgullo por parte de las conquistas del imperio asirio, que solo, óiganme bien, solo le corresponde al Todopoderoso hablar de esa manera. Los cedros del Líbano, decían ellos, árboles grandes, gruesos, ellos se jactaban de haber conquistado esas tierras. Además, el orgullo va hasta lo máximo cuando dice, y sequé con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. Es una manera poética de decirlo, pero de todas maneras es una afirmación de suprema autoridad sobre la creación. Es decir, sobre la naturaleza, ¿cierto? Algo con lo que se debe tener mucho cuidado y con lo que, como les dije anteriormente, solo Dios tiene tal autoridad. Y hermanos, síganme acá. Pensemos en el orgullo del ser humano. ¿A dónde nos ha llevado? Nos jactamos de los avances científicos y de las bondades de la ciencia y hoy todo el planeta está lidiando con un virus. Como hombres creemos que tenemos las respuestas para todo, como seres humanos. Aunque unos aparatitos nos están controlando y distanciando cada vez más y más. O sea, parece que el celular no estuviera con un collar así como... Como seres humanos somos expertos en buscar nuestra gloria y robarle la que Dios se merece. Y no pensemos que esto solo es para los incrédulos. Pensemos, por ejemplo, en el legalismo. Ojo a esta pregunta. ¿Crees que cuando te comportas bien ganas el favor de Dios y cuando desobedeces te va a ir mal en la vida? Bueno, esa es una actitud típica del legalismo, que es lo mismo a orgullo, es decirle a Dios, mira, yo me he comportado bien, mira las maravillas que he hecho. Por eso, hermanos, es crucial el último desafío, y el último desafío es a abrazar la libertad de Dios. El desafío a abrazar la libertad de Dios. Leamos los versículos 30 al 35 del capítulo 37. No se me vayan a dormir. Dice Dios a Judá, esto te será por señal. Este año comeréis lo que crezca espontáneamente. El segundo año lo que nazca de por sí. Y en el tercer año sembrad, segad, plantad viñas y comed su fruto. Y el remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Fíjense aquí que el Señor de los ejércitos combatiría a favor de Ezequiel y defendería a Judá. Como vimos hace un rato, no era porque Judá era un buen pueblo, ni tampoco era por Ezequías, sino por amor a su propio nombre, por amor al nombre de Dios. Pero de todas maneras el Señor los iba a defender, no sin sufrimiento, porque miren el versículo 30 y el 32.
Dice que esto te será por señal. Este año comeréis lo que crezca espontáneamente. El segundo año lo que nazca de por sí. Y en el tercer año sembrad, segad, plantad viñas y comed su fruto. Versículo 32. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión sobrevivientes. Esto quiere decir que la derrota de Asiria y la restauración de un remanente serían testimonio de la fidelidad de Dios al cumplir sus planes. La derrota parcial, ¿no? Porque en las próximas predicaciones van a ver lo que sigue. Pero de todas maneras el Señor los iba a librar en esta ocasión. Y aunque habrían 2 años de difícil lucha, porque des en cuenta y dice, este año comeréis lo que crezca espontáneamente, el segundo año lo que nazca de por sí, pero el Señor los sostendrá al final de todo. Como dice el resto del versículo, y en el tercer año sembrad, segad, plantad viñas y comed su fruto. O sea, habían 2 años de sufrimiento, de escasez de alimentos, pero el tercer año habría de haber abundancia. Habría abundancia. Hermanos, ¿no les parece esto maravilloso? Que Dios se apiade de nosotros y nos libre de nuestra maldad. Miren cómo dice el Salmo 103. No lo busquen, voy a leerlo. Dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. El Dios verdadero, el Santo de Israel, no es como los otros dioses, hermanos. Es un Dios real que libera y es soberano. Iglesia, dejemos de pensar de una forma tan romántica del reino de Dios. Hemos estado tan expuestos al cine que al pensar en el reino de Dios inmediatamente nos imaginamos a todos tocando arpas, desnudos, todo blanco alrededor y así por toda la eternidad. Eso es un esfuerzo de Hollywood por tratar de ver la eternidad aburrida. Y obvio que se vea aburrida de esa manera. Imagínense toda la eternidad así, tocando arpas y... No, el reino de Dios es un reino real, es un reino físico, donde Cristo mismo será el presidente. Lo voy a poner en esos términos para que me entiendan. Cristo mismo será el presidente de todas las naciones, donde no habrá corrupción, ni desorden, ni injusticia, ni maldad. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Cómo será el sistema económico cuando Dios sea el presidente? Esa es una pregunta que normalmente no nos hacemos. No lo sabemos, pero sí sabemos que será perfecto y no habrá justicia. No habrá injusticia. Injusticia. Y si te dormiste en esta predicación, llévate por lo menos esto. Espero que no se hayan dormido. Que nuestro anhelo es que Dios instaure su gobierno con el remanente de la casa de Israel, con la iglesia y con todos aquellos que han creído su mensaje. Que es inútil confiar en líderes políticos humanos que prometen paz y estabilidad. Es inútil confiar en el hombre. Anhelemos el gobierno de Dios, un gobierno incorruptible, y pongamos nuestra confianza en la política que Dios hace, porque Él está en control y Él está gobernando. Luchemos en contra de las ofertas del mundo que contienden por ganar nuestros afectos. Hermanos, la búsqueda de paz y tranquilidad solo están en Cristo y en su reino. Si tú persistes en rechazar la oferta de Cristo y la salvación gratuita, entonces arrodíllate y ora al Señor. Este es un llamado para el arrepentimiento verdadero. Si eres creyente, recuerda la importancia de la oración, que es dependencia del Señor para cada etapa y área de la vida. Si habremos de temer, temamos a quien puede enviar almas al infierno. Isaías 8 lo dijo de esa manera. Dice, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Un pastor norteamericano hace más de 2 siglos, William Plummer, dijo, al creer en Cristo has actuado sabiamente. Sufrir gustosamente por Él es mejor que regocijarse en el mundo.
Vivamos con fe, es decir, confiando en Cristo, y así descansaremos en que Él limpiará su nombre frente a cualquier blasfemia que se esté cometiendo contra Él. Amada iglesia, hablo a nivel colectivo. Este mensaje no es individual, no es como tú, mira a ver cómo aplicas esto, no. Como iglesia, todos aquí reunidos como grupo, tenemos un desafío de escoger entre la lealtad a los hombres o la lealtad a Dios. ¿A quién le seremos leales? Y las canciones que escuchamos esta mañana no fueron casualidad. No sé si ustedes se acuerdan, pero aquí empiezan a conectar las cosas, ¿cierto? Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Te exaltaremos por siempre y siempre, Dios, dice la canción. Tu nombre es más alto, fuerte que todo rey. Eso lo cantaron ustedes hace unos pocos minutos. Nos has traído libertad. Tú eres rey y nuestro salvador, y digno de la adoración. Esas son las letras que estaban ahí. Día a día tú has sido fiel, no has cambiado y no cambiarás, porque agradecido estoy por tu inmenso amor, porque tu hijo soy. Hasta que vuelvas, con fe cantaré. Tremendo. A veces pasamos muy de largo las canciones, pero son verdades profundísimas. Dice la canción, entre la noche, tu dulce gracia venció las sombras de mi ser. Cuán asombrosa misericordia. La cruz lo ha dicho, soy perdonado. Oh Jesús, mi esperanza fiel, aleluya al que me salvó. Las cadenas rotas son, en tu nombre hay salvación. Él su promesa selló aquel día, cuando su cuerpo levantó, en victoria resucitó. Amada iglesia, tenemos un desafío de escoger entre la lealtad a los hombres o la lealtad a Dios. ¿A quién seremos leales? Gracias, familia. Le voy a pedir al pastor Jonathan que cierre el servicio en oración. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios y contemplarlo en su gloria, contemplarlo en su grandeza. Y pues yo creo que en esta historia hay muchas cosas que podemos aprender, pero vamos a orar para que Dios nos permita como iglesia aplicar esto a nuestra vida para serle más leales en todo aspecto de nuestra vida. Padre, una vez más queremos agradecerte por este privilegio de estar aquí, de escuchar de ti esta mañana, de escuchar sobre tu poder, Padre, de escuchar sobre tu gloria, porque vemos aquí claramente que ninguno de nosotros merece la gloria. Y Padre, qué triste es cuando nosotros tratamos de robarte la gloria por nuestra arrogancia, por nuestro orgullo, y no vemos que tú mereces todo nuestro ser, Padre, todo nuestro agradecimiento. Tú mereces que te entreguemos toda nuestra vida, Padre. Y quiero orar en esta mañana por nuestra congregación, Padre. Si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo, está confiando en otra cosa tal vez, Padre, quizás en una religión, quizás en sus obras, o quizás no ha pensado en quién eres tú, Padre. Oramos por esas personas que tú obres en su corazón, en su vida, para que puedan conocer a Cristo, para que puedan ser transformados, Padre. Oramos también por nosotros, que nos ayudes, Padre, a serte más leales en todo aspecto de nuestras vidas, Padre, porque a veces hay detalles, hay áreas en las cuales no te hemos entregado todo, Padre. Que quizás hay un pecado oculto, hay un pecado que tenemos ahí y no hemos hecho lo que tú quieres. Ayúdanos a serte leales con eso, Padre. Quizás hay un reto que nos enfrenta
y hay opositores, hay enemigos. Ayúdanos a confiar en ti, Padre, y como hizo Ezequías, a orar con fe. Padre, es hermoso ver su respuesta al sacar esas cartas en contra tuya y orar y decirte lo que él sentía, Padre. Y quizás tenemos que hacer esto también, Padre, exponer nuestras luchas, ponerlas sobre la mesa y orar sobre ellas para que tú obres, Padre, para darnos la victoria, para que podamos gloriarnos en ti y en tu Hijo Jesús. Y Padre, como iglesia hay retos, hay dificultades, y oramos que en todo esto podamos, Padre, ver quién eres tú, conocerte más en tu poder y en tu gloria. Gracias, Padre, porque vemos aquí, Ezequías no entendía todo lo que entendemos nosotros acerca de Cristo. Y Padre, eso nos ayuda aún más, porque entendemos que en Él todos nuestros pecados han sido perdonados. Y Padre, oramos que no seamos legalistas, sino que podamos vivir para ti porque tú nos amas. Entendemos que nos amas por lo que hizo tu Hijo y no por lo que hagamos nosotros, Padre. Te damos gracias por esa libertad y oramos que cada uno pueda andar en esa libertad esta semana, Padre, de compartir con otros, Padre, no como una camisa de fuerza, sino porque es algo que nos nazca. Oramos, Padre, que sea el caso, que tú permitas que cada uno pueda hablar con alguien de Cristo, Padre, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Danos ese privilegio, Padre, de hablar de ti esta semana y vivir de una forma que te glorifique en esta semana. Muchísimas gracias, Padre, por quien eres tú, y como hemos cantado, tú siempre eres fiel. Gracias por no cambiar, gracias por ser fiel a tus promesas, Padre, y oramos que podamos anhelar cada vez más la venida de tu reino en plenitud, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.